Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Técnicas Estadísticas para la Investigación Empresarial. Y les he pedido, por favor, que ingresen al TEC Digital. Estamos en la semana número 2. Estamos en la semana número 2 en la sesión sincrónica. Estamos en la sesión sincrónica. Estamos viendo lo que son... vamos a empezar a ver lo que es la correlación canónica. Estaba comentando que vamos primero a explicar lo que es la correlación canónica, para qué sirve, su utilidad y sobre todo su implementación en el programa Stata. Estaba mencionando acerca de los recursos. Vamos a ver que todos los recursos están aquí abajo, están en el TEC Digital, están aquí bueno, en realidad son pocos los recursos. Vamos a abrir una bitácora, vamos a abrir la bitácora y también vamos a abrir el archivo mrecdta que está en la sesión número 1, bueno, la sesión anterior, que está acá, y aquí, mrecdta. Y posteriormente vamos a hablar acerca de la primera evaluación, vamos a hacer ya la primera evaluación, pero esto lo hablamos después de explicar lo que es la correlación canónica. Vamos a explicar la primera evaluación. Ese es el programa de hoy. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, por favor, ingresemos al programa Stata. Voy a activar el programa Stata. Activar el programa Stata. Bueno, ustedes ya lo tienen instalado, ¿verdad? Como les dije anteriormente, si alguien tiene problemas con el programa Stata, que por favor se contacte conmigo. Yo tengo una, digamos que copia de emergencia autorizada para correr el programa Stata en su versión 16. Me dicen que ya está la versión 17 preparándose para salir al mercado, lo cual me alegra bastante. Bien, entonces tenemos el programa Stata y vamos a abrir el archivo ese que dice mmrecdta, que estaba en la sesión anterior. Acá, ustedes ven en la sesión anterior, mmrecdta. Vamos a abrirlo. Abrir mmrecdta, aquí está. Ok, ya lo tengo abierto. Vea que es un estudio que se hizo en una escuela. Ya vamos a hablar acerca de ese estudio y vamos a explicar, vamos a utilizar ese archivo de datos de un estudio realizado en una escuela para ilustrar lo que es la correlación canónica. Entonces, vamos a irnos entonces a la carpeta donde están todos los recursos. Bueno, yo ya había bajado, yo bajé todos los recursos. Semana 2, sesión 4, muy bien. Vamos a bajar entonces la bitácora del día de hoy. Recuerden que la bitácora es una especie de pizarra, digamos. Yo soy de los profesores de la antigua usanza, ¿verdad? Yo soy profesor de la que todavía utiliza Pilot y bueno, tiza ya no se usa, pero sí utiliza Pilot y pizarra. Entonces, esta bitácora es una especie de pizarra, ¿no? Por eso es que vean ustedes que no está muy bonita, sino que es una cosa que yo escribo a mano para explicar todo lo que es todo lo de las clases. Me gusta escribirlo tal como debe mostrarse. Entonces empezamos con lo de la correlación canónica. Ven qué nombre más extraño. Lo primero que nos debe llamar la atención es que es una correlación. Eso es lo primero. Eso es fundamental. Es una correlación y tiene un apellido, canónica. Vean ustedes que canónica viene de canon, viene de como una especie de dimensiones. A mí me gusta llamarla mejor correlación dimensional, digamos, pero bueno, con el nombre con el que se le conoce es correlación canónica. Digamos, el nombre técnico y completo debería ser correlación dimensional. Pero bueno, hablemos del término con el que se conoce, la correlación canónica. ¿Qué es la correlación canónica? Bueno, es una especie de extensión de la regresión lineal. Ven ustedes que es una técnica muy parecida a la regresión lineal.
Y el objetivo es determinar la relación entre varias variables dependientes y varias variables independientes. Si ustedes recuerdan, bueno, en regresión lineal, lo que teníamos era una o varias variables X y una variable Y, una variable respuesta Y. Esto es regresión lineal. Bueno, esto es una... Aquí pueden haber varias variables, X1, X2, X3, X4. Pero siempre en regresión lineal, lo curioso es que tenemos una variable respuesta. Una variable respuesta que va a ser en este caso va a ser Y. Entonces tenemos una o varias variables X, X4 aquí. 4, bueno, sí. X4, ay Dios mío. Por eso yo prefiero la pizarra, es que es difícil manipular esto aquí, si ya se me desapareció la flecha. Ay, qué terrible. ¿Se dan cuenta por qué es que a veces la pizarra es muy útil? Profesor, una consulta. Sí, dígame, sí. Las que está colocando como X no significa que son independientes, sino como que son dos sets de variables en donde cada set está relacionadas las variables entre ellas. Sí, pueden estar relacionadas o no entre ellas, correcto, pero siempre estas variables desembocan en una sola variable explicatoria Y, en una, nada más una. Puede ser una o pueden ser varias. Entre ellas puede haber asociación, lo cual no es bueno. Sería una violación. Perdón, hablaba de la canónica. Ah, de la canónica. Ah, bueno, en la canónica sí. En la canónica siempre son varias variables X y varias variables Y. Miren ustedes qué interesante, ¿no? ¿Cómo le hace usted para manejar varias variables X y varias variables Y? Entonces vean ustedes que alguien me dirá, bueno, eso se parece a una relación, a una correlación multinivel o multinomial. Sí, puede ser. Lo que pasa es que dentro de estas variables tenemos grupos, también tenemos el problema que tenemos grupos de variables. Y aquí en las variables Y también tenemos grupos de variables. Vamos a verlo en el caso que vamos a atender de los estudiantes en la escuela. Van a ver ustedes que pueden haber grupos incluso de variables X y grupos de variables Y. La cosa es que esta correlación, vean ustedes, esta correlación entre estas variables no es es una correlación de muchas dimensiones, porque pueden haber muchas dimensiones entre X y entre Y. O sea, aquí simplemente pintamos una, pero en realidad esto es como un plano, ¿no? Esta línea que está aquí es como un plano multidimensional. Es decir, tenemos relaciones entre grupos de variables. Ese es el punto. Ese es el punto. La definición en ese sentido está muy buena porque dice, es una relación, de ahí viene correlación, entre varias variables dependientes y varias variables independientes. Entonces vamos a estudiar esa correlación multidimensional, correlación canónica, ¿ves? Esa es la correlación canónica. A diferencia de la regresión lineal, que aquí es mucho más sencillo, solamente tenemos una o varias variables X y siempre vamos a tener una variable Y. Entonces vamos a estudiar este fenómeno. Alguien me iba a preguntar algo, le escuché a ver, Nicole, me parece que está por ahí. Nicole. O Betsaida. Mira, Betsaida. No, Nicole. Sí, profe, aquí estoy, pero no No. levanté la mano. Ah, bueno, muy bien. Bien, vean, aquí está. Esta es una ilustración, digamos, es una ilustración de lo que podemos, de la forma como entender esto de la correlación canónica. Vamos a ver, tenemos grupos de variables. En esta esquina, en el lado izquierdo, tenemos una variable de zona, una variable de tenencia y una variable de superficie. Esto es un ejemplo de economía agrícola, digamos, es un ejemplo de economía agrícola muy sencillo para tratar de explicar, digamos, estas dimensiones de la correlación canónica. Entonces tenemos una zona, ¿no? Urbano-rural, por ejemplo, o zonas, digamos, tropical, seco, etcétera. Tenemos la tenencia de la tierra, ¿verdad? Y tenemos una superficie. Ok, esas tres variables
se asocian de alguna forma y generan un constructo que vamos a llamar U1, ¿verdad? Tenemos aquí estas tres variables se juntan y generan un constructo que es U1. Lo más complicado es ponerle un nombre. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es algo que tiene que ver con cuestiones institucionales. Vean que lo que es la zona, lo que es la tenencia y lo que es la superficie tienen que ver con, digamos, dónde usted compró el terreno, etcétera, ¿verdad? En qué estado lo tiene de tenencia, cuál es la superficie un poco de su terreno. Entonces, vea usted que son cuestiones puramente institucionales, ¿ve? Eso es lo más difícil, ponerle el nombre al constructo. Eso es lo más difícil. Uno. Ahora, por otro lado tenemos si el terreno es usado o la tierra es usada para autoconsumo y también una variable que es la diversidad agrícola. Vean ustedes que esto ya depende un poco de la decisión digamos, del agricultor en este caso, y este constructo se llama V1. Entonces vean que estas tres variables se juntan en un constructo que uno no lo ve, es una variable latente. ¿Recuerdan el concepto de variable latente? Constructo, vamos a llamar U1, esto uno no lo ve, y aquí estas dos variables también se unen en un constructo llamado V1, que tampoco lo ve uno, y vean ustedes que al asociar estas dos cosas, estos dos constructos, tenemos una correlación canónica. Esta correlación canónica dice que es 0.63. Esa es la aplicación sencilla con un ejemplo de lo que es la correlación canónica. Vea que es la asociación entre grupos de variables a través de constructos. Eso es lo que vamos a aprender. Eso es lo que vamos a aprender. Por eso es que ahí en mediación virtual, en el TEC digital, perdón, mediación virtual, vean que les puse un dibujito, vean, no sé si lo pueden bajar el dibujito. Vamos a dibujar estas cosas. Me gusta a mí hacerlas a mano, ustedes saben. Yo he tenido que aprender a dibujar así en Photoshop. Entonces, este esquemita lo vamos a utilizar para poner resultados. Ven, básicamente tenemos variables aquí donde están los rectángulos. Vamos a tener variables, estas tres variables que van a generar un constructo, que son los óvalos, y digamos tres variables aquí, o cuatro, o más variables, no sé cuántas vamos a utilizar, y vamos a generar un segundo constructo, y estas dos vamos a relacionar, ¿verdad? Y vamos a poner el R y vamos a poner su significancia. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Digamos, esta es la forma de cómo presentar resultados de correlación canónica. Esta es la forma de presentar resultados. Esta forma le gusta mucho a la gente porque es muy visual, esto es, digamos, esto de la correlación canónica es la primera etapa de lo que se hace con lo que vamos a ver al final del curso, que vamos a ver ecuaciones estructurales. No sé si ustedes en algún momento han visto esto de ecuaciones estructurales o lo han escuchado. Se parece bastante a ecuaciones estructurales. Digamos que es la forma, es la primera parte, digamos, de cómo asociar variables, generando los constructos y asociando los constructos. Es la forma, digamos, sencilla de hacer ecuaciones estructurales. Entonces vamos a llenar esto con algunos resultados. Muy bien, sigamos con, bueno, aquí ya les expliqué las variables, los constructos, etcétera. Bien, la correlación canónica, vamos a ver los supuestos. El primer supuesto de la correlación canónica es la linealidad. Recuerden que siempre estamos con modelos lineales. Ya ustedes saben lo que son los modelos lineales. Los datos observados son combinación lineal con una cierta base. Prácticamente vamos a usar sumas y restas. No vamos a usar funciones exponenciales, por ejemplo, logaritmo natural, por ejemplo, raíz cuadrada o polinomios de tercer en adelante. No vamos a utilizar nada de eso. Vamos a utilizar funciones lineales, sumas y restas.
por ahí algún compañero estadístico medio loco que esté trabajando con correlación canónica no lineal, pero esos son temas muy, muy avanzados, eso al menos yo no los conozco muy bien. Vamos a trabajar con correlación canónica lineal, es decir, sumas y restas. Lo segundo es que la normalidad, bueno, es deseable, naturalmente nuestras variables, antes de aplicar la correlación canónica, uno debería hacer una prueba de normalidad, naturalmente. Sin embargo, como ustedes han visto, estas técnicas multivariables son muy robustas y esto significa que muchas veces soportan la violación de algunos supuestos, sobre todo el de la normalidad. ¿Y cómo lo arreglamos? Bueno, estandarizando. Muchas veces la estandarización resuelve estos problemas. Recuerden, la transformación de variables. Aplicar logaritmo natural y después, o aplicando una transformación, arregla esto el problema de la normalidad. Y el tercer supuesto, que es un supuesto de la teoría de muestreo, es que tiene que haber representatividad de la muestra, naturalmente. Si no hay representatividad, pues nada de lo que estamos aprendiendo tiene sentido. Bien, cuando hablamos de correlación canónica, ¿cuál es la pregunta que tenemos que resolver? La pregunta es muy sencilla. La pregunta ¿es posible asociar dos grupos de variables para explicar el conjunto de datos? Eso es lo que queremos responder. Si podemos asociar dos grupos de variables para explicar el conjunto de datos. ¿Qué es lo que queremos? La correlación canónica. Eso es lo que queremos, la correlación canónica, el R. Eso es, el R entre estos dos grupos de variables y naturalmente su significancia. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Tal vez en ese sentido, ecuaciones estructurales, lo que vamos a ver al final del curso, hace un poquito más, explica un poco más. Pero esta es la primera parte, esta es la primera etapa que uno debería hacer. Primero, buscar una correlación canónica, o sea, correlación entre variables, y después el siguiente paso, hacer ecuaciones estructurales, que lo vamos a ver, me parece que en unos 3 semanas. Bueno, ¿cuándo utilizar correlación canónica? Naturalmente, cuando tenemos variables de tipo cuantitativa y cuando hay 3 o más variables en el conjunto de variables. Como ustedes han visto, pues estas técnicas multivariadas son para cuando tenemos muchos datos y muchas variables. Entonces, ¿aquí el objetivo es resumir variables? No. Aquí el objetivo no es resumir variables. Ese objetivo era, ¿en qué técnica? A ver, Vinicio, ¿en qué técnica uno reduce el número de variables? En la análisis de componentes principales. Correcto. Excelente. Cuando uno quiere reducir variables, el número de variables, utiliza componentes principales. Aquí no, aquí queremos más bien todas las variables. Aquí queremos todas las variables. Aquí no hay que quitar ninguna variable. Aquí lo que queremos es ver la asociación entre las variables. Aquí no hay que quitar ninguna. Aquí no hay que quitar ninguna. Aquí hay que dejarlas todas y vamos a asociarlas tal cual. Naturalmente, al menos 10 observaciones por variable. Eso, pues, indiscutible. No hay discusión en ese sentido. Cuando no se cumple lo anterior, entonces mejor no utilizar la técnica. Mejor no utilizar la técnica, utilizar otras técnicas. Puedo usar ecuaciones diferenciales, ecuaciones estructurales, puedo utilizar incluso componentes principales, pero bueno, estas técnicas, como les dije, es para muchas variables y muchas observaciones. Ahora, esta técnica, digamos, es la técnica más fuerte porque estima varias variables dependientes Y, que es una técnica bastante fuerte porque asocia varias variables Y, que no lo hace, digamos, la regresión. La regresión no estima varias variables dependientes Y, solamente estima una. Bien, entonces vamos ya directamente a la aplicación, digamos, vamos a ilustrar la correlación canónica. Y para eso vamos a utilizar en Stata los datos de pruebas escolares. Vean ustedes que en el conjunto de datos que tenemos pruebas escolares, dice, se recolectaron datos de 3 variables psicológicas y 4 variables académicas.
sus valores estandarizados, obviamente, y el género de los estudiantes para 600 estudiantes. Entonces, veamos la base de datos en Stata. Vean ustedes, ahí tenemos la base de datos en Stata. Vamos a explorarla. Bueno, a ver, hay una que dice, bueno, el identificador ID, vamos a abrirlo así. Está el identificador del estudiante o la cédula del estudiante o el número del estudiante, ¿verdad? Siempre es importante tener un identificador en su conjunto de datos. Tenemos una variable que mide el control, ¿verdad? El control de los estudiantes. Se llama locus of control, que es una especie de el autocontrol que tienen los estudiantes, una cuestión psicológica. Tenemos una variable que es el autoconcepto que tienen de ellos mismos, ¿verdad? Algo psicológico. ¿Cómo se siente usted? Le dice, bueno, yo me siento muy bien, pura vida, ¿no? Perfecto, le ponen un puntaje alto. Si se siente mal, dice, yo no valgo nada, bueno, entonces tiene puntajes más bajos. Tiene que ver con el autoconcepto que tienen los estudiantes con respecto a ellos mismos. Es muy interesante ese estudio. Una variable de motivación también, la motivación que tienen. Vean ustedes que estas tres primeras variables tienen que ver con cuestiones psicológicas. ¿Ven? Esto es muy interesante, tal vez hacerlo también en la empresa, ¿no? Aquí lo hicieron con estudiantes, pero también es importante hacerlo en la empresa o incluso con ustedes que son profesores, algunos también deberían hacerlo entre sus estudiantes, ¿verdad? Y luego también tenemos acá, vean ustedes que tenemos una variable que se llama lectura, digamos, habilidades de lectura. Bueno, ya este es otro tipo de cosas, esto ya no es psicológico, sino que ya son, digamos, ¿cómo que dicen? Cuestiones cognitivas, ¿verdad? Cuestiones de lectura, habilidades en la lectura, habilidades en la escritura, habilidades en la escritura, habilidades matemáticas, naturalmente, lectura, escritura, matemáticas, ciencia. Tenemos 4 variables que tienen que ver con calificaciones formales y una variable que dice que es female, que es 1 si el estudiante es una mujer, female, ¿verdad? Y 0 si en este caso es un hombre, tal como se estudia, digamos, en cuestiones médicas, ¿no? Hombre, binariamente, ¿verdad? Hombre-mujer. 1 y 0. 0 es si es hombre, 1 si es mujer. ¿Ve? Entonces, female, la variable tiene el valor de 1 si es mujer y 0 si es un hombre. Guillermo nos está levantando la mano. Guillermo. Una consulta. Dígame. Aquí no hay tema con las escalas. Por ejemplo, las primeras. Sí, las variables mantienen sus escalas. Ahora van a ver ustedes que la técnica me permite estandarizar eso. Definitivamente aquí hay problemas con las escalas, ¿verdad? Vean ustedes, ahora vamos a hacer un pequeño resumen de las variables. ¿Cuál es el comando para generar promedios, desviaciones estándares, etcétera, de las variables? A ver, díctenme el comando, Guillermo. Summarize, correcto. Summarize. Escribo summarize. Y ahí ustedes pueden ver que definitivamente pues hay diferentes escalas y diferentes promedios. Vean ustedes que el locus of control, el self-concept, el autoconcepto y la motivación tiene valores bajos. Incluso me parece que están estandarizados porque hay valores incluso negativos. Y la lectura, la escritura, las habilidades en matemáticas y en ciencias sí tiene puntajes altos, del 28-76, mire usted. Entonces me parece que hay una mezcla de aquí hay una mezcla de escalas y esto pues puede que presente un problema. Entonces van a ver ustedes que la técnica
de correlación canónica le permite a usted incorporar una estandarización en el proceso. Y la estandarización ustedes saben que es muy útil porque es convertir todo a una transformación en donde el promedio es 0 y la desviación estándar es 1. ¿Recuerdan la clase anterior? Sí. Más o menos. El proceso de estandarización, correlación canónica, el comando de correlación canónica le permite a usted estandarizar las variables antes de procesarlas. O sea, va a trabajar con las variables estandarizadas. Bien, sigamos leyendo. Bueno, ¿qué nos interesa de esta base de datos? Bueno, dice así, nos interesa cómo las variables psicológicas, vean ustedes, se llama así el constructo, cómo las variables psicológicas U1, que es locus of control, cuestiones de autocontrol, el autoconcepto de los estudiantes y la motivación, dice, están relacionadas con las variables académicas. Esa es la otro constructo. Queremos ver cómo las variables psicológicas están relacionadas con las variables académicas. Eso es lo que nos interesa. Así de sencillo. Prácticamente queremos sacar la correlación canónica, así, entre variables psicológicas y variables académicas. Eso es lo que queremos. Naturalmente, pues las variables académicas tienen que ver con lectura, escritura, matemáticas, ciencias, y la variable de género, pues siempre es una variable de interés. Female igual a 1 si el estudiante es femenino. Muy bien. Lo segundo que nos interesa es cómo varias dimensiones, atención, saber cómo varias dimensiones, o sea, las variables canónicas, son necesarias para entender la relación entre dos conjuntos de variables. Entonces vamos a ver la utilidad de la correlación canónica explicando dos conjuntos de variables. Bueno, ya tenemos ahí el cargado el archivo. Esta es la forma, cómo cargarlo en línea, digamos, si no quieren, digamos, salvar ahí, digamos, grabarlo en su disco y cargarlo, si es posible accederlo en línea. Exploramos el archivo de datos, se nos olvidó describe. Vean ustedes que es un estudio de 600 estudiantes, 600 casos, en el año 2019, hace relativamente poco, y ahí tenemos algunas de las variables. Básicamente aparece ahí las variables y el formato en las que están. Todas son variables continuas, flotantes, vean, de punto flotante, 9, de tamaño 9, ¿verdad? Con algunos decimales, y aquí está el nombre de las variables. Vean que ese comando escribe, es muy útil y hace una descripción de su base de datos. Bien, dice acá, exploremos las variables psicológicas. Bueno, vamos a utilizar el comando summarize para explicar las variables psicológicas y el summarize para explicar las variables académicas. Me parece que esto ya lo habíamos hecho, pero bueno, ya lo habíamos hecho para todas las variables, pero si usted quiere verlo para algunas, copiemos el summarize y copiemos las variables. Copiar ahí un conjunto de variables. Primero las variables psicológicas, esas 3. Entonces vean ustedes que incluso dentro de las variables psicológicas hay problemas, porque vean ustedes que locus of control, el control y el autoconcepto, me parece que sí están estandarizadas, pero esta motivación parece que no está estandarizada porque está de 0 a 1. Va de 0 a 1. Entonces, definitivamente hay que estandarizar, incluso dentro del conjunto de variables. Bien, si hacemos la descripción, esto es muy importante. Siempre, vamos a ver, siempre escribir las variables así como lo estamos haciendo. Es muy importante describirlo porque en los artículos científicos siempre es bueno que ustedes hagan una descripción, una parte descriptiva. Los artículos científicos siempre vienen con una parte descriptiva, siempre. Entonces, esta primera parte es muy útil, hacer una descripción de las variables.
estamos describiendo las variables. Esta tablita que hicimos aquí arriba, uno la debería presentar en los informes. Ahí está la descripción de las variables, el número de observaciones, el promedio, la desviación estándar, el mínimo, el máximo. Eso nos ubica. Aquí tenemos las variables, ahí tenemos las variables, variables académicas, o las variables bueno, donde se tiene un puntaje, más la variable female, la variable de género, que es 1 y 0. Y también tenemos problemas porque, bueno, la variable female tiene solamente 1 y 0, es una variable binaria, y las otras variables, bueno, tienen diferentes puntajes, ¿no? Me imagino que la nota mínima, la nota máxima. Muy bien, entonces tenemos aquí esta descripción muy útil, hacer una descripción del archivo de datos. Y muy bien, volvamos a la pizarra. ¿Qué análisis se pueden hacer? Bueno, esta es la pregunta del millón. ¿Qué análisis se pueden hacer? Cuando uno tiene estos datos, uno dice, bueno, podemos hacer regresión lineal. Podemos hacer regresión lineal. Una regresión para cada variable y. ¿Qué le parece? Entonces, vamos a ver. Una regresión para cada variable y. Aprovechemos aquí esta pizarra. Voy a ver si lo puedo hacer aquí, porque entonces tenemos 3 variables psicológicas. ¿Cuáles son? Una variable de control, ¿verdad? Una variable de control. Tenemos una variable de control, una variable de concepto y una variable, y la tercera variable de motivación. Tienen esas 3 variables psicológicas. Concepto, ¿verdad? Entonces, estas 3 variables van a explicar qué cosa. Ese es el primer tipo de análisis que uno puede hacer. Va a estudiar cada una de las variables académicas. La primera variable dice la lectura. Bien. Entonces, vamos a ver. Esto es lo que uno haría si no ha llevado, digamos, este curso conmigo. Establecer una así. ¿No? Esta es una regresión, ¿qué le parece? Vean, son horribles mis dibujos, así que disculpen, por favor. Mis dibujos son horribles, sí. Entonces, aquí tenemos las variables X, ¿verdad? Y aquí tenemos las variables Y. Una variable Y. Entonces, este es el primer análisis que se puede hacer, ¿verdad? O sea, todas las variables psicológicas explicando una variable académica. Ahí ya llevo una regresión. ¿Cuál es la segunda regresión? Esto mismo, pero con escritura. Entonces, hago después una segunda regresión, después de hacer toda la regresión con lectura, hago una con escritura y hago el mismo proceso. Ya llevo 2 regresiones, 2 análisis de regresión. La tercera variable, o sea, hacer un análisis de regresión por cada una de las variables académicas, o sea, tengo que hacer 5 regresiones. Eso es lo primero que puedo hacer. Entonces, parece que no es muy buena idea esto de hacer una regresión lineal, una para cada variable y. Vamos a descartarlo. Vamos a descartarlo. ¿Por qué? Porque tendría que ser 5 regresiones. Imagínense si un análisis de regresión con una variable es complejo. Ahora imagínense hacerlo 5 veces. Ese artículo me saldría larguísimo. El segundo análisis que puedo hacer es regresión múltiple multivariada, pero volvemos al mismo problema. Tengo que hacer uno para cada variable y. Entonces, esto también descartado. ¿Y qué es lo que nos queda? Correlación canónica. Esto sí lo vamos a hacer. ¿No? Esto sí. Correlación canónica. ¿Por qué? Porque tengo varias variables X y tengo varias variables Y.
Entonces, vamos a ejecutar la correlación canónica para las variables. Vea usted que entre paréntesis vamos a poner los grupos de variables. Vean el comando, qué interesante. Vea qué interesante y vea qué bonito. El comando se llama canon. Canon es canónico. Vea qué fácil, vea qué fácil. Y entre paréntesis pone los grupos de variables. Vea, pone locus of control, self-concept y motivación. Entre primer paréntesis, abre el segundo paréntesis, pone lectura, escritura, matemática, ciencia y female. Pone una coma y mire Guillermo, ¿qué le parece? ¿Que te gusta este comando? Sencillo. No, el último que dice STD. Ese último, lo último dice, deme por favor los coeficientes estandarizados. Mire usted. Decir que como las variables presentan diferentes escalas, entonces le pongo este comando stdcoef, que lo que hace es que me estandariza los resultados de la correlación canónica. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Entonces vamos a ejecutar ese comando. La salida va a tener 3 paneles. Vamos a discutir los 3 paneles. Dice los coeficientes estandarizados, dice la correlación canónica como tal y las pruebas de dimensionalidad. Vamos a hablar de cada uno de esos 3 paneles. Entonces, por favor, copien el comando. Vean ustedes, acabo de explicar el comando. Canon, que es el comando central. Los grupos de variables entre paréntesis, los 2 grupos entre paréntesis, el segundo grupo entre paréntesis, coma, y al final std coef para que estandarice las variables antes de hacer el análisis. Entonces vean ustedes que comando más completo. Lo ejecutamos. A ver, a la 1, a las 2, a las 3. Mire usted. Entonces ejecutamos el stata. Vean ustedes que es un poquito raro, salió muy rápido el stata. Vamos a analizar cada uno de los paneles. Después del comando dice acá, análisis de correlación canónica, canonical correlation analysis. Dice número de observaciones, 600, hay 600 observaciones. Y en el primer panel me pone los coeficientes estandarizados para el primer conjunto de variables. Ya vamos a explicar qué significan estos coeficientes estandarizados. Y en el segundo panel, bueno, en este panel dice coeficientes estandarizados para el segundo conjunto de variables. Entonces, voy a copiar este primer panel y lo voy a pegar en el Word para que lo discutamos. Ok, aquí está. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Entonces, vean ustedes que en el primer panel están los coeficientes canónicos estandarizados. Y estos se interpretan de forma parecida a la regresión. Vean ustedes qué interesante. Se interpretan de forma parecida a la regresión. Entonces, tenemos las variables psicológicas y tenemos las variables académicas. Las variables psicológicas y las variables académicas. Entonces, van a ver ustedes que aquí prácticamente hay 3 dimensiones. Hay 3 dimensiones. ¿Por qué 3 dimensiones? Bueno, porque es el número mínimo de variables que hay en una de los subconjuntos de variables. Siempre el número de dimensiones es el número menor de variables de los subconjuntos de variables. Aquí hay 3 y aquí hay 4. Entonces, ¿cuál es el menor? 3. Entonces, 3 dimensiones. La que nos va a interesar, vamos a ver, la que nos va a interesar es la dimensión más inmediata. Es la dimensión más inmediata. ¿Cuál es la dimensión más inmediata? La primera. Naturalmente, la primera es la que más nos va a interesar. Entonces, vamos a explicar qué significan esos coeficientes. Aquí les marqué, vean ustedes que aquí les marqué algunos valores. Por ejemplo, 0.45, que es el valor más alto en la primera dimensión. Vean, en este panel,
¿Cómo le hago para marcar? Anotar. Yo nunca he usado anotar, vea. ¿Será que funciona? A ver. Creo que sí, vamos a ver. No, esto es un... ¿Será que se raya? A ver. Uy, sí, mire. Hola. Ah, sí, qué interesante, vean. Si puedo rayar yo la pizarra. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Vean, voy a explicar. El primer panel es este. ¿Verdad? Entonces voy a explicar esta parte de acá, ¿se acuerdan? Aquí está todo lo de U1, ¿verdad? Y esto es todo lo de V1. Entonces vean qué sencillo. Nos va a interesar solamente la primera dimensión porque es la dimensión más inmediata. La dimensión más inmediata. Las otras dos dimensiones son útiles, pero no son inmediatas, digamos, no son tan, por decirlo así, no son tan visibles. Digamos, la primera dimensión es la que más nos va a interesar. Entonces vean ustedes que en este primer panel, vean que el valor más alto de todos los coeficientes, ¿cuál es? 0.45, es el valor más alto. En segundo lugar 0.34, en tercer lugar 0.31. ¿Cómo se interpretan estos coeficientes? Bueno, se interpretan igual que regresión. Vamos a ver cómo se limpia así. Vamos a ver, está. De 0.45 en la variable y. Así decíamos nosotros cuando trabajábamos con regresión. Pero ahora en correlación canónica ya no vamos a decir la variable y. Ahora vamos a decir el primer componente de las variables psicológicas. Entonces vean, un aumento de un punto en las habilidades de lectura de Reed provoca un incremento de 0.45 ¿en qué? En el primer componente de las variables psicológicas. En todo el primer componente. Entonces vean ustedes que esta variable de Reed, ¿verdad? De lectura, parece que es la variable que explica más sobre el primer componente de las variables psicológicas. ¿Por qué explica más? Porque vean ustedes que es el mayor, 0.45. Entonces vean ustedes que de alguna forma la lectura parece que explica mucho acerca de las variables psicológicas. Tengan cuidado con lo que leen, ¿verdad? Parece que la lectura explica mucho, ¿verdad? De las variables psicológicas. Guillermo ahí nos iba a levantar la mano. Profesor, se puede interpretar también en la otra dirección, que un aumento Naturalmente. de 1 en el locus de control incide en las variables académicas en 0.84. Claro que sí, excelente, Guillermo. Póngase un punto extra. Excelente. Póngase un punto extra. Muy bien, exactamente. Se interpreta también en el otro sentido. Vamos a marcarlo. Vamos a ver cómo fue que el dibujo que le hice. Así, aquí. Ok. Entonces dice un aumento en un punto en el control de los estudiantes. Provoca un aumento de 0.84 sobre el primer componente de las variables académicas. ¿Ve? Para acá. Recuerden que la correlación no tiene una dirección, ¿verdad? Sino que puede ser ambos lados. Entonces vean ustedes que el control, digamos, por decirlo así, es de las cosas que más explica las cuestiones académicas. De hecho, mire que es el doble de las cuestiones de lectura. ¿Se dieron cuenta? Casi el doble. Parece que cuando usted está muy controlado o cuando usted tiene un control de usted mismo, parece que eso influye sobre las cuestiones académicas. Ustedes no se ponen nerviosos cuando hacen exámenes o algo así, o pierden el control, se ponen nerviosos o se ponen histéricos. Yo me pongo muy nervioso cuando veo un examen. Vinicio. Sí, maestro, me queda una duda porque
en el caso de las variables académicas, efectivamente, bueno, tenemos que la lectura influye en las variables psicológicas 1, 2 y 3. Pero cuando tenemos el contrario de las variables psicológicas a las académicas, tenemos 1, 2 y 3, pero en realidad son 5 variables académicas. Sí, correcto. Sí, no importan, pueden ser de diferente tamaño, sí. Los conjuntos de variables pueden ser de diferentes tamaños. Eso no es problema, sí. Todas en todo, Sí, recuerda, un pero conjunto. o sea que yo siempre voy a decir que el enfoque va a influir en 0.84 a todas las variables académicas. A todas Eso las sería. variables académicas, sí, correcto. A todas las académicas. Piense en términos del constructo, ¿ve? Piense en términos del constructo. O sea, esta variable va a influir sobre este constructo, sobre todo este constructo. Me parece que alguien más levantó la mano. Vinicio Leonardo. Señor, Sí, sí, ahí tal vez es como complementando un poquito, porque sí entiendo que pueden tener diferentes cantidades de variables cada línea, pero y que la interpretación se hace sobre uno. Pero sí, en este caso, ¿qué sería 2 y 3, digamos, lo que arroja el resultado? estos de acá, el 2 y el 3. Sí, señor, eso. Ok. Es lo mismo, solamente que las variables, solamente que las dimensiones 2 y en adelante generalmente no se analizan, porque son dimensiones totalmente ocultas, ¿ves? Muy, muy ocultas. La dimensión inmediata, la que más se utiliza, es la primera. La primera es la dimensión más inmediata, ¿verdad? Es la que me define los constructos. Esas otras dimensiones están muy, muy metidas. Bueno, Ok. bueno. ¿Usted recuerda? Esa Sí. era una. Y la otra es que, digamos, Esto dice así. no, eso quedó clarísimo. Se analiza Sí. la uno, nada más. Eso La primera, podría sí. salir o no salir Sí, y da parecido. sí, correcto. La segunda pregunta que tenía es que una variable se ve impactada por otra, pero que no haya bueno, que no sea recíproco la influencia, digamos. Ah, sí. ¿Qué le digo? Para eso ocurren las variables de los análisis de Dios mío, casi no se le por escucha. ejemplo, pero la otra no impacta a la otra. Uh-huh. Vamos a ver, tal vez me adelanto un poco. Vamos a ver más adelante cuál es esta correlación, digamos, U1, V2. Vamos a ver cuál es esta correlación. Pero siempre es importante ver los coeficientes estandarizados. O sea, además de ver V1 y V2, que ya los vamos a ver en un minuto, es importante ver cuánto aporta cada una de ellas, ¿verdad? Sobre la otra, sobre el primer componente de la otra variable. Ahora vamos a ver digamos, el general, que es el que quizás que más nos interesa. Pero siempre es importante que veamos, digamos, sobre todo el primer componente, cuáles serían los pesos de esas variables. Entonces, vamos a hacer este gráfico. Ahorita vamos a hacer el dibujo completo. Vamos a borrar aquí primero. Entonces, vamos a intentar hacer este dibujo. Vamos a ver, creo que lo ensucia mucho. Vamos a ver. Entonces, vamos a tratar de explicar, hacer el dibujo. Aquí es este, aquí, perdón. Acá, vamos a hacer el dibujo. Seleccionar aquí, creo que es este. No era ese, pero bueno, igual funciona. Entonces tenemos dos variables, ¿verdad? Perdón, tenemos dos constructos. Si ustedes se fijan, el primer constructo se llama, son las variables psicológicas, ¿no? Psicológica. Bueno, estoy escribiendo
Esto es mucho más fácil escribirlo a mano. Psicológicas. Bueno, creo que en la literatura se le pone 1, ¿verdad? Y este segundo constructo bueno, le pusieron variables académicas. Vamos bien, ¿verdad? V1. Ahí me están levantando la mano. Dígame. Pues ya ahorita continúo. Ok, ya vamos a hacer el canon test, correcto. Muy bien, Luis Ricardo. Se nos adelantó Luis Ricardo. ¿Alguien me levantó la mano, me parece? ¿O es que se habían quedado con la mano levantada? ¿Vinicio? Es que creo que con la pregunta anterior se podría interpretar, o al menos pensaría que, por ejemplo, si yo quisiera ver el enfoque, influye en 0.84 en las variables académicas. Correcto. Pero si yo me voy a ciencia, influye solo en 0.04 en las variables psicológicas. O sea que Correcto. ciencia no influye en la otra. El enfoque sí está influyendo en ciencia, pero ciencia no está influyendo en enfoque. O al menos lo entendería o lo interpretaría. Sí, correcto, así es. Así es. Recuerden, igual que en regresión, siempre es importante ver el aporte de las variables individuales, porque también el modelo se puede, digamos, viendo esto, uno dice, bueno, deberían dejar, digamos, ciencia por fuera. ¿Por qué? Porque aporta muy poco. Es igual que en regresión. Está aportando muy poco, digamos, a explicar, digamos, este modelo. Entonces, ¿qué más teníamos? Vean ustedes, les voy a poner un ejemplo. Tenemos acá, digamos, tenemos control, concepto y motivación. Vamos a hacer el dibujito psicológico, que creo que hace falta uno, ¿verdad? Control, concepto, el autoconcepto y la motivación. Motivación. Bueno, me parece que sobró uno, ¿ve? Ahorita lo corrigen, ¿ven? Me parece que sobró uno. Entonces aquí es donde uno utiliza los coeficientes estandarizados, ¿ven? Entonces, vean ustedes que uno utiliza, de ahí la utilidad de este tipo de gráficos, porque ahí uno pone, digamos, cada uno de los coeficientes, digamos 0.8404, vamos a ponerlo aquí, 0.8404, 0.8404, ¿verdad? El primero, el segundo, dice menos 0.2479, vean que es negativo, actúa de forma negativa. Y la motivación dice 0.4327. La primera dimensión, ¿verdad? Que es la más útil. Ahora, lo que ustedes me decían, en efecto, nos falta esta parte de acá, ¿verdad? Nos falta, digamos, la correlación canónica tal cual, o sea, la correlación tal cual entre los constructos de variables psicológicas y variables académicas. Definitivamente, no lo necesitamos. Pero siempre es bueno tener los coeficientes, ¿no? Para ver el aporte que hay incluso sobre cada uno de los constructos. Dice, bueno, estas tres, dicen, de estas tres, la que más está influyendo es el control, digamos. Y así sucesivamente, ¿ve? Ahora, en el segundo panel, si ustedes ven en el segundo panel, yo no sé si pueden ver el segundo panel. Veamos el segundo panel. En el segundo panel están las correlaciones canónicas. Ve, ahí está. Está 1, 2, 3. ¿Cuál es la que nos interesa? La primera, la que es más visible, la que es la más inmediata. 0.4641. Esta es la más inmediata. Entonces, esta relación así, ¿verdad? De esta forma, entre todas las variables del primer grupo de variables con la segunda, 0.4641. Eso gráficamente estaría aquí, el R, por decirlo así, o el R canónica, o la relación 0.4641.
Y así va usted armando, ¿verdad? Vea usted qué bonito esto, porque usted va armando, ¿verdad? Las relaciones no solamente entre las variables, sino que también va viendo los pesos. Y aquí pone el resto, creo que aquí va a hacer falta uno más, ¿verdad? Eran 5, me dijo. Sí, son 5. Aquí hace falta llenar. Bueno, ustedes creo que pueden hacer unos gráficos más bonitos que el mío. ¿Cómo son ustedes dibujando, más o menos? Bueno, ustedes hacen ahí el dibujo, ¿verdad? Entonces van poniendo los coeficientes, aquí la correlación canónica y aquí los coeficientes estandarizados y los nombres de las variables. Ahora, recuerde que aquí simplemente estamos poniendo coeficientes. Ahora nos gustaría obtener su significancia. Ustedes recuerdan, igual que lo que pasa con regresión. Recuerden que en regresión había 2 tipos de significancias. Había la primera significancia que era para el modelo general y la otra significancia que era para los coeficientes. ¿Recuerdan? Lo mismo vamos a obtener acá. Entonces vean que en el tercer panel, ese es el primer panel están los coeficientes estandarizados. En el segundo panel está la prueba, dice, las correlaciones canónicas. Y en el tercero dice están las pruebas de significancia para todas las correlaciones canónicas. Vean, interesante, para todas las correlaciones, ni para la primera, ni para la segunda, ni para la tercera, sino que es para todas. Entonces, vea usted que hace 4 tipos de pruebas, el lambda de Wilks, la traza de Pillay, el Lawley-Hotelling, la traza de Lawley-Hotelling y la raíz más alta de Roy. Y mire que todas son significativas. Entonces vamos a ver acá en la pizarra que dice, en el tercer panel se realiza la prueba de hipótesis para la significancia de las 3 correlaciones canónicas de forma simultánea. Miren ustedes, de forma simultánea. ¿Por qué? Porque esto es, recuerden que estas 3 dimensiones, solamente estamos estudiando la primera, pero todo el conjunto de variables, ¿verdad? Todas las variables hacen un conjunto y hace una prueba para todas las correlaciones que de forma simultánea dice la hipótesis nula es que esa correlación canónica es 0. O sea, esa gran correlación canónica, ¿verdad? De las 3 dimensiones es de 0. Dice, no existe correlación canónica. Esto es puramente cosas al azar y no. Vean ustedes que son significativas. ¿Por qué? Porque esa hipótesis se tiene que rechazar. Esa premisa de que la correlación canónica es de 0 se tiene que rechazar. ¿Por qué? Porque su valor, el p-value, es bastante bajo. Es significativo. Vea que es significativo. O sea, definitivamente la correlación canónica que está aquí adentro no puede ser 0. Es cualquier otro valor, pero no es 0. Entonces, sí existe una correlación canónica entre estos 2 grupos de variables. Esas son las buenas noticias. Entonces, bueno, ya usted puede ponerle acá, ¿verdad? Bueno, aunque yo sé que es solamente para todas las dimensiones, pero usted le puede poner aquí el valor de P a la par. P a la par. Se pone así, bueno, pone así, P igual 0.0000, ¿verdad? Y puede ponerle un asterisco, ¿verdad? Y que indique que es para todas las dimensiones. Y le puedo poner un asterisco aquí, ¿verdad? Para todas las dimensiones. Para todas las dimensiones. Claro, tal vez la que nos interesa es la primera, ¿no? Vinicio. Sí, así es. Sí, tal vez la que nos interesa es la primera, pero bueno, vamos a poner las 2. La de todas las dimensiones, para todas las dimensiones, le puse dimensional, dimensión, Dios mío. Vean, disculpen que esté, por eso que yo prefiero la pizarra, ¿ves? Para todas las dimensiones. Para todas las dimensiones.
La que nos interesa es solamente la primera, que es la que estamos utilizando. Eso se ve más adelante, vamos a verlo más adelante. Sigamos con la pizarra. Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún tormento? Digamos, con la construcción, digamos, del gráfico de correlación canónica, la explicación. ¿Por qué solamente tomamos la primera dimensión? Tal vez esa pregunta se quedó ahí, como que ¿por qué solamente usamos la primera dimensión? Porque recuerde que estamos con datos multidimensionales. La primera dimensión es la dimensión más inmediata. Las otras dos son dimensiones más ocultas, ¿ve? Que no, pues casi nunca se estudian esas otras, la segunda y la tercera, sino la primera es la que está más visible, más cercana. Es muy parecido a componentes principales. No sé si ustedes recuerdan los eigenvalores. ¿Recuerdan ustedes que la clase anterior, quién fue? Uno de ustedes me decía el aporte que daban los coeficientes a la construcción de cada una de las variables. Dice, ¿por qué no quitarlas? Tiene que ver un poco con esto, ¿no? Tiene que ver mucho con esto, porque son dimensiones muy ocultas y no son dimensiones inmediatas. La primera dimensión es la dimensión más inmediata, la que más uno analiza. Bien, bueno, aquí está, dice, para probar, ahora vamos a probar, ahora sí, ya no vamos a probar, digamos, todas las correlaciones canónicas de forma simultánea. Eso está muy bien, pero estamos metiendo mucha gente en la foto, ¿verdad? Estamos tomándole foto a gente que no debería estar en la foto. Entonces, vamos a probar, dice, si la correlación canónica es significativamente diferente a 0 y vamos a ejecutar el siguiente comando. Bueno, recuerden que la hipótesis nula es que la correlación canónica es de 0. Entonces, vamos a ejecutar este comando que dice canon test, la primera, la segunda y la tercera. Miren ustedes qué comando más interesante. Vamos a decir, bueno, está bien, ya probamos que la correlación canónica es significativa para las 3 dimensiones, pero tal vez la segunda y la tercera no me interesen mucho, tal vez me interesa solamente la primera. ¿Ves? Necesito filtrar ese P que le puse a la correlación canónica. Entonces, vamos a ejecutar este comandito. Vean ustedes qué interesante. Lo único que no me gusta es la forma como presentan la salida. Canon test 1, 2, 3. Voy a poner aquí un poquito de espacio para que me gusta la forma como lo presenta la salida. Aquí está. Bueno, vuelven a hacer otra vez lo mismo, ¿verdad? A realizar la correlación canónica, ¿verdad? 46-41, que es la que nos interesa. Y vuelve a hacer la prueba para todas las correlaciones canónicas, ¿verdad? O sea, prácticamente hace lo mismo. Entonces vean ustedes que aquí está la significancia, dice para las correlaciones canónicas, dice 1-3, no sé exactamente qué significa 1-3, debería ser 1, la 2 y la 3. Aquí yo creo que se equivocaron, en vez de poner 1, ¿verdad? Pusieron 1-3, aquí 2-3, ¿ves? Y aquí pusieron 3. Luis. Profe, vieras que con eso era parte de lo del link. Eso del 1-3 es que está probando que las dimensiones canónicas 1, 2 y 3 son significativas, que era lo que usted había calculado antes, que era lo mismo. Es lo mismo. Ese dato es exactamente igual. Ajá. El 2 y el 3 es que está probando la relación entre la dimensión 2 y la 3, y la última es solo como probar la dimensión 3. Entonces, lo vacilón, por eso fue que yo lo puse en el chat, que era como lo que preguntaba Leonardo, porque me acordé cuando lo estudié, es que si la 1, 2 y 3 son significativas, la 2 y 3 son 3 no, eso quiere decir como por descarte que solo la 1 y la 2 realmente son para evaluar. Porque la 2 y la 3 son significativas, pero la 3 solita
Entonces Ok. ahí ya descartamos la 3 y dejamos Ya. la 2. Descartamos la 3, dejamos las 2 y la 1 y la 2 son Y significativas. dejamos la 1, ajá. Ah, Ajá. ya ahora sí. Yo siempre pensé que era un error, sí. Por eso es que yo le dije que no me gusta la forma como presentan los resultados de la correlación canónica. Entonces, ven, primero hace la 1 de 1 a la 3, bueno, que esto ya estaba, ya lo teníamos. Después solamente hace la 2 y la 3, que es significativa. Y la 3, solamente la 3, vean ustedes que no es significativa. Generalmente eso ocurre, es digamos, la que está más oculta. La correlación canónica, la última es la más oculta, la que está más metida, ¿verdad? Es la más difícil de explicar también, por eso casi siempre no es significativa. Entonces queda eliminada la 1, queda eliminada la 3, o sea, la 3 no es significativa. De hecho, no se estudia la 3, la más oculta, la más alejada, no se estudia. Nos queda la 1 y la 2, y vean que en el caso de la 1 y la 2 tenemos que en los dos casos son significativas, con la 1 y con la 3. Entonces, prácticamente tenemos acá, podemos agregarle aquí, ¿verdad? Otro P, o podemos poner, ¿cómo le hacemos? Ponemos otro P, tal vez. Pongamos otra P, dice 0.0000 y pongamos dos asteriscos ahí. Pongamos acá para la primera dimensión. Le ponen A y B, ¿verdad? Bien, entonces vean ustedes que eso era lo que no me gustaba, la forma. Deberían, esto es una de las cosas que yo le escribí a la gente del Stata, que deberían poner la prueba de significancia tal cual, ¿no? De la primera, de la segunda y la tercera, sí, tal cual. No así, bueno, lo hacen para la tercera, vea, pero no lo hacen ni para la segunda ni para la primera. Entonces, son de las cosas que le escribí a la gente del Stata, ¿verdad? Para que limpien un poquito esto, ¿verdad? Pero bueno, y me dijeron unas cosas ahí, ¿verdad? Me dijeron que en la versión 17 del Stata ya viene esto mejorado, dice. Bien, entonces vean ustedes que con esto podemos ya sacar la significancia ya limpiada, ya limpia de la correlación canónica, bueno, que en conjunto es significativa y ya de forma individual también es significativa. Muy bien. ¿Qué más? Nos falta un detalle más. La dimensión 1 y 2 son significativamente diferentes de 0. Ahora, tal vez lo que queda, digamos, es solamente sacar, digamos, la prueba individual para cada coeficiente canónico en bruto. Vean ustedes que está este comando canon stderr, que lo que hace es que hace una prueba individual para cada coeficiente canónico. Entonces vean ustedes que aquí a la par lo que vamos a poner es el valor de P. ¿Qué le parece? Y vamos a poner el valor de P para cada coeficiente. Recuerden que el coeficiente es el valor, o sea, igual que en regresión, el valor del coeficiente, pero también sería bueno sacar su significancia. A alguna gente no le gusta sacar la significancia del coeficiente. Y yo soy de los que a mí no me gusta, ¿ves? A mí me gusta ver la fuerza del coeficiente. Es igual que en regresión. ¿Se acuerdan que en regresión siempre teníamos esta discusión de que qué era importante, si el coeficiente o la significancia, el coeficiente o la significancia? Yo les decía que es más importante, ¿verdad?, la fuerza que tiene el coeficiente sobre todo el constructo, pero también es importante la significancia. Entonces usted presenta ambos resultados, el coeficiente y su significancia. Entonces vamos a sacar la significancia del coeficiente, que se hace con este comando muy interesante. Dice, se realiza la prueba individual para cada coeficiente canónico en bruto. Entonces canon stder ¿qué es lo que hace? Vamos a poner lambda de Wilks. Yo no sabía que era tan fuerte el lambda de Wilks. Tenemos este coeficiente y vean ustedes que tiene un montón de cosas, ¿ve?
Entonces vean ustedes, vamos a buscar. Entonces tenemos U1, V1, U2, V2 y U3, V3. Vean las 3 dimensiones. A ver, ¿cuál es la que nos interesa? Vean que te presenta todo el panorama. Te presenta las 3 correlaciones canónicas. U1, V1, U2, V2, que es significativa, y U3, V3, que quizás nunca la vamos a analizar. Entonces, ¿cuál es la que nos interesa? Vinicio. La primera y la segunda serían, ¿no? Correcto, sí, la U1, ¿se acuerda? De hecho, se la llamaba así, U1, V1, ¿se acuerda? En esto el Stata es muy inteligente porque le dice, bueno, les enseñamos a que la primera variable, el primer conjunto de variables se llamaba U1 y el segundo V1, ¿ve? Aquí siguen con la misma lógica, ponen U2, V2, U3, V3. Pero ya sabemos que no vamos a utilizar ni la segunda ni la tercera, solamente utilizamos la primera. Entonces vean ustedes que aquí ponen de aquí, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa el valor de P. De aquí me interesa el valor de P, 0.0000. Entonces aquí le ponemos 0.0000. Aquí me interesa el valor de P. Y aquí el valor de P, ¿cuál es? Aquí sería en la siguiente variable, dice 0.003. Todas son significativas. 3. Todas son significativas. Y aquí deberían ser todas significativas, sí. La tercera también es significativa. Claro, yo no sé, alguna gente dirá, bueno, pero ¿eso para qué es, profesor? Si sabemos de que en el modelo general todas son significativas. Sí, pero es igual. No sé si ustedes recuerdan en regresión el valor de la prueba F. ¿Se acuerdan de la prueba F? Que era un valor que me hacía para el modelo general, para que estudiaba el modelo general, y luego uno estudia también el detalle. Pues entonces igual ocurre acá. Usted estudia, digamos, la correlación canónica general, pero también estudia los coeficientes y el peso que tienen los coeficientes. El peso y la significancia. Bueno, lo hacen también para este lado, ¿ve? Muy bien, entonces vean ustedes que esta es una forma de presentar los resultados canónicos, una forma muy interesante. Bueno, aquí traté de hacer un dibujo, no sé si ustedes lograron ver el dibujo bonito. Dentro de las cosas que están ahí en el TEC Digital, intenté hacerlo más bonito, vean, aquí, para presentar resultados. Mire qué bonito. Estaba tratando de hacer, ¿verdad?, un poco más entendible los valores, ¿ve? Estaba trabajando con eso. Espero que ustedes hagan dibujos más bonitos que el mío, o a alguien se le ocurre alguna forma de graficar o de representar, digamos, las correlaciones canónicas. Yo pienso que de forma gráfica es la forma más clara, de ver esto de las correlaciones canónicas, de ver la significancia del R, ¿verdad? O sea, la correlación canónica y su significancia, y tener así las variables y los valores de R y las significancias. No sé si, digamos, la forma como presenta el Stata la significancia, así no me gusta mucho, porque así, pues, imagínense. Entonces, jóvenes, esto es la correlación canónica. Esto es todo lo que tiene que ver con la relación canónica. Recuerden que el objetivo de la correlación canónica es saber si dos conjuntos de valores están relacionados. Este es el objetivo. Saber si dos conjuntos de variables están relacionados y cómo varias dimensiones, como varias variables canónicas son necesarias para entender la relación entre los dos conjuntos de variables. A ver, ¿qué mensaje me da todo esto de acá?
dice que el constructo de la psicología y el constructo académico tienen una relación. Definitivamente la psicología impacta en lo académico y lo académico impacta en la psicología en un orden de 0.4641, lo cual es significativo. Y de, bueno, pero ¿qué son cuestiones psicológicas? Y usted empieza a contar la historia. Bueno, las cuestiones psicológicas, en primer lugar, lo más importante, tienen que ver con cosas de control. El autocontrol, ¿verdad? Que es lo que más influye, y ahí empieza a contar la historia. Y es significativo. En segundo lugar, dice lo que es cuestiones motivacionales, que también es significativo. Y en tercer lugar, dice algo del autoconcepto que tienen las personas acerca de sí mismas, que también es significativo y que impacta de forma negativa sobre las cuestiones académicas. Entonces, y ahí va. Y también para el otro lado, ¿no? Bueno, ahí de tarea les tocará llenar este lado del cuadro. Les llené este lado, el lado derecho. El lado izquierdo, les tocará a ustedes llenar el lado derecho. Bien, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún tormento en esto. Sé que hay mucho material para discutir, mucho trabajo que hacer. Vamos a ver, volvamos al TEC digital. Vamos a ver, vamos al TEC digital. Bueno, ya hicimos esta primera parte de la actividad número 1. La actividad número 2, quiero que ustedes redacten un informe pequeño, ¿verdad? Un informe pequeño, 3-4 páginas. Gráficos, salidas de stata, todo va a estar ahí metido. Dice con los resultados más importantes y suban al TEC digital antes de medianoche del 10 de agosto. Tienen una semana. Un informe de esto, quiero ver cómo presentan resultados. El informe debe tener las siguientes partes: el título del informe, el nombre del estudiante, un resumen, igual como si fuera un artículo científico corto. Imagínense que es un artículo científico corto, que tiene menos de 4 páginas. Un resumen de 200 palabras, van a resumir lo más importante. 4 o 5 palabras claves. Una introducción, van a informar acerca del propósito y la importancia de este trabajo. La importancia práctica, ¿no? Yo sé que es un ejercicio académico, pero también la importancia práctica. Algo de materiales y métodos, expliquen, digamos, qué fue lo que hicieron, los datos, la técnica. Bueno, técnica se llama correlación canónica. Los resultados, obviamente en los resultados ustedes van a poner esta tabla, bueno, esto, pero bien hecho, era bien hechito, mejor que lo que estoy haciendo yo. Ahí les puse un machote, vieron que les puse un machote para que ustedes lo utilicen. Si ustedes tienen un machote mejor, pues utilícenlo. O si alguien, pues, es un poco artista, nos puede pasar por favor un machote, ¿verdad? De cómo hacer este tipo de gráficos. Me cuentan que por ahí hay software que hace ese tipo de cosas. Y también una interpretación de ellos, resultados empíricos, ¿verdad? Pongan un par de ejemplos. Resultados, sobre todo la correlación canónica, eso sin duda, ¿no? Y su significancia. Los coeficientes y su significancia, por lo menos eso. Una discusión, expliquen los resultados, hagan algunos aportes. ¿Cuál es, digamos, qué me aporta todo esto? Digamos, del conocimiento que me aporta todo esto. ¿Será que lo psicológico impacta a lo académico? Ahora pónganse a pensar, ¿será que lo psicológico impacta a lo laboral? ¿Qué dicen ustedes? Sí, correcto. Debería. Bueno, eso, me encantaría que alguien haga un trabajo con esto de correlación canónica. No sé si alguien en su empresa, ¿verdad? Con sus estudiantes sería muy útil. Bueno, yo sé que algunos de ustedes son profesores. Eso sería muy útil, digamos. Uno evalúa cosas académicas, ¿ves? Yo tengo las notas de los estudiantes, muchas calificaciones: primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, cuarto parcial, bueno, perdón, 3 parciales, tareas, quizzes.
pero no tengo variables psicológicas, ¿ve? Es muy útil todo esto, sí, muy útil ver cómo impacta, ¿verdad? Y hasta qué nivel lo psicológico está impactando lo académico, incluso lo laboral, más ahora en tiempos de coronavirus. Ahora en tiempos de coronavirus, bueno, mis propios compañeros pues ya están desesperados, ¿no? Mi vida, dice, en una computadora, en un Zoom. Tengo un compañero que así dice, está escribiendo un libro que dice, mi vida en Zoom, dice. Entonces, interesante, ¿no? Cómo el psicológico impacta al académico, ¿verdad? Y hasta qué punto. Eso es un poco la discusión. ¿Y qué más? Y bueno, y pongan gráficos, cuadros, salidas de stata, ¿verdad? 4 páginas, 4 paginitas. Quiero ver qué tal. Bueno, yo sé que ustedes escriben muy bien, pero sí, escriban un informe para verlo, para ver qué tal les va escribiendo informes. Yo sé que les va muy bien, ustedes escriben muy buenos informes, yo ya se los he dicho anteriormente. Y bueno, esa es la primera actividad. Van a ver que en este curso, bueno, en la segunda parte del curso, en este curso hay menos evaluaciones. Hay menos evaluaciones y menos foros. Entonces, muy buena suerte con todo. Aquí están las rúbricas de evaluación. A ver, ustedes, en las rúbricas de evaluación, ahí van a ver lo que yo evalúo. Vamos a ver, ahí está. Más o menos así, de hoy en 8 yo me siento ahí, ¿verdad? Cruzo la pierna y empiezo a leer. Me sirvo un café y empiezo a leer. Digo, ajá. Título claro, dice. Si está bueno, si está excelente, competente, defectos serios, defectos o, bueno, que no le ponga título sería intento inefectivo. Pero yo creo que casi no hemos tenido problemas, ¿verdad? Por alguien que está en el chat. Dice Lucky, bueno, mire. Ah, qué bien, Guillermo, ahí nos puso, te pueden hacer diagramas. Muy bien, Guillermo, póngase otro punto extra. Ya lleva 2. Flowchart Maker and Online Diagram Software. Ah, mire, está con un Java. ¿Qué pasó con el Java? Está enabled. Bueno, ¿cómo le hago aquí? ¿Y cuál otro punto también? Perdón, otra vez. Hay otro, dice. Ah, no, quítate el punto, mami. No, mentira. Él también puso una dirección ahí. ¿Cómo es quítate el punto, porque no pude entrar? Dice. Sí. Otro punto para mí. Vamos a ver en el chat. No funciona. Yo tenía uno en el semestre. Cobrarlo con intereses. Ah, ya. Quítate el punto, dice. Nicole nos mandó ahí es porque seguramente tengo deshabilitados los Javas, pero ahorita los habilito. Esta herramienta también se logra diagramar fácil si se quedan los proyectos. Perfecto. Vamos a ver, Nicole nos manda. ¿Qué tal? Ah, bueno, pero hay que registrarse, dice. Asegúrese, dice que Java está enable. Yo hago con lo del Java. Bueno, algo salió ahí. Regístrate gratis. Ah, mira qué bonito. Son gráficos como estos. Bueno, entonces se registran ahí, Nicole, y me parece que hay que deshabilitar el Java en algún lado, pero no me acuerdo cómo se deshabilita. Sí. ¿Alguien se acuerda? En ajustes. Ah, no, ahí salió. Ahí salió. Mire, a Google Drive, a un device. Un device. Nuevo diagrama. Mire. Ahí está. Ahí viene. Ah, es que seguramente, tal vez, seguramente requiere mucha memoria. Class diagram, un flowchart, tal vez, no, Nicole. No, esta fue Guillermo, ¿verdad? Guillermo, un flowchart.
Create. ¡Ay, qué bonito! Me gusta, me gusta. Póngase un punto, Guillermo, ya se lo devuelvo, sí, ya le devuelvo el punto, sí. Ese ahí se puede hacer. Ok, muy Otro bien. punto. Otro punto, dice. No, es que pone, mira. Aquí pongo un constructo, ajá, y aquí pongo otro constructo, así es, mira, y lo pone alineado, mire. Ay, qué bonito esto, sí. Ahí está. Creo que me sacaron. ¿Me escuchan todavía? Sí. Jóvenes, ¿me logran ver la pantalla? Sí. Jóvenes, ¿me escuchan todavía? Sí. Mi computadora congelada. La verdad es que yo dudé de mi internet también, entonces sigo, Quítate Pues ahí está. Fue la página de Guille. Fue la página de Guillermo. Le botó el... ese punto va y viene, o sea, es así como lo dan, lo devuelven, lo que se regala y se quita, no. Este punto es muy irregular. ¿Cómo le he contado ese punto, verdad? Muy bien, jóvenes. Vea, terminamos un punto para que. ¿Cómo le ha costado ese punto extra, verdad? Bueno, entonces van a ver ahí, bueno, lo que yo califico, ¿verdad? Ahí están las rúbricas, están clarísimas para que vayan haciendo un checklist. Yo creo que no hemos tenido mayores problemas. Realmente ustedes escriben bastante bien, ustedes escriben muy bien. Entonces esa es la actividad. ¿Qué les parece? Ese es el trabajo que hay que hacer. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún tormento, algún o que haya quedado así como pendiente. Y si no, pues nos vemos el próximo lunes. ¿Se recuerdan? El lunes no es feriado, ¿no? ¿Verdad? 9 de agosto no es feriado, ¿no? No, ya no, profe. Ya no. Ahora hasta septiembre, el próximo feriado. Hasta septiembre es el próximo feriado. Bueno, el 23 de agosto es mi cumpleaños, no sé, es lunes, mire. El 23 de agosto es mi cumpleaños, es lunes y es feriado. Vea, si el lunes me voy de fiesta, seguramente les aviso antes ahí para que la pasemos para el martes, ¿verdad? Porque el lunes 23 es mi cumpleaños, ¿verdad? Entonces, y generalmente mis compañeros de ahí me organizan algo ahí, ¿verdad? Pero bueno, yo les aviso. Muy bien, jóvenes. Entonces, no sé si alguien tiene algo que compartir, algún chisme, algo que quieran aportar, alguna historia que quieran contarme o todo está bien. Muy bien, jóvenes. Perfecto. Entonces, voy a subir la clase, para las personas que no pudieron venir y nos vemos entonces el próximo lunes. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Muchas gracias. Listo, profe, gracias. Yo les aviso en el chat cuando esté la clase subida, porque demora un poco. Perfecto. Muy bien, jóvenes, que tengan muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Un saludo. Saludos. Saludos, profe. Chao, nos vemos.